En Mateo capítulo 8, versículos 23 y 24 dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, versículos 23 y 24. Entrando él en la barca, sus discípulos le seguían, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¡Qué tremendo! Ahora bien, eso nos habla de que Jesús nos inmuta ante los problemas. Bajo ningún punto de vista, Él se sorprende si hay un problema, si hay alguna dificultad. Él no se mueve, Él no va, Él no ni siquiera suspira por un problema. De hecho que nos hace pensar que si bien Él tiene esa actitud, ¿por qué no se preocupó por sus discípulos? ¿Por qué no fue a auxiliar a sus discípulos? A decirle, muchachos, quédense tranquilos porque yo voy a solucionar el problema. No, Él estaba durmiendo. Él estaba durmiendo. Y esto nos enseña algo. Piensa que a los discípulos se les iba de las manos el hecho de que poder mantener en navegación la barca, porque obviamente las olas eran tremendamente grandes. Y eso que eran pescadores, eran personas que estaban acostumbradas al mar, estaban acostumbradas a las grandes tempestades, pero esto lo superó grandemente, Pero dice la palabra de Dios, Él dormía. Parece ser que al Señor le gustan las tormentas. ¿A quién no le gusta la tormenta, dormir un día de lluvia? Vamos, levante la mano. Yo. A mí me encanta dormir ahí, y si tiene ese techo de chapa donde se siente la lluvia. Y si hay frío, más lindo todavía. ¿Sí o no? ¡Ey! ¿Sí o no? Ah, bueno, yo pensaba que estaba en otro planeta. Bueno, dicho que él dormía, y nos da a entender que hay una enseñanza profunda en este versículo bíblico. Él aprovechó la tormenta para dormir. Mientras los discípulos se desesperaban, iban de acá para allá. Y Pablo comprendió, escuche, más adelante, Pablo cuando se convirtió, comprendió lo que era estar en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Le escribe a Timoteo que estaba pasando por un problema también bastante grave, porque no solamente tenía que lidiar con una iglesia, sino también que tenía que enfrentar a aquellos que venían a traer una doctrina totalmente errada, equivocada, que hacía desviar a la gente, que no era lo que él predicaba, y que muchas personas se salían de la iglesia porque les prometían ciertas cosas, y ciertos predicadores que decían conocer a Dios cuando en realidad no lo conocían, y ciertas personas que decían que Dios podía hacer grandes milagros cuando en realidad nunca vieron ni siquiera uno. Entonces le escribe esto, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tres cosas, poder, amor y dominio propio. ¿Para qué queremos el poder? Hola. ¿Para qué queremos el poder? ¿Qué clase de poder lo que recibimos? Y cuando estamos en medio de la dificultad, ¿qué estamos usando? Estamos usando la fe. Y eso es lo que mueve la montaña. Eso es lo que nos da poder. Eso es lo que mueve los cielos. Cuando nosotros empezamos a entender de que Dios quiere que vos ejerzas el poder, que ejerzas la fe, que empieces a practicar en medio de las tormentas, no cuando tenés la ladera llena, sino cuando la tenés vacía, no cuando la dificultad o cuando no tenés dificultades, sino cuando hay problemas verdaderos. Ahí el Señor empieza a enseñarte, esto es verdaderamente fe, pues estás aprendiendo, estás entrando en mi escuelita. Amén. Amor. ¿Y de qué habla Pablo con respecto al amor? Mire, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, Dios no hubiera mandado a su Hijo unigénito.
Y mucho menos predicando el reino de Dios, dándole una enseñanza a este mundo que ya estaba condenado. Entonces el amor nos habla de la misericordia de Dios. Y no solamente la misericordia de Dios, sino el que recibe la misericordia, de gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Yo no sé en qué situación estás, pero yo te digo una cosa: cuando nosotros empezamos a entender lo que es la misericordia de Dios, nos bajamos del caballito del orgullo. Nos bajamos de aquellas cosas, ¿no es cierto?, que nos hace grandes y altos y tremendos, y porque yo tengo profesión, y porque yo tengo ¿qué? No te va a servir de nada, porque Dios puede bendecir aún a aquellas personas que no tienen ni siquiera un centavo en el bolsillo. Y eso te lo digo con mucha razón, porque lo vivo todos los días. Yo vivo por fe. Y dominio propio. ¿Para qué nos sirve el dominio propio? Para no ponernos nerviosos. ¿Para qué nos sirve el dominio propio? Lo que estaba Pablo diciendo a Timoteo era que cambiara de actitud. Cambiar de actitud ante los problemas, ante las dificultades. ¿Por qué te crees que Jesús dormía? Mientras que los otros se desesperaban, andaban de acá para allá. ¿Y qué hago con el remo? Y la vela que para arriba. Y yo tengo que tirar la cuerda. Y mira que, Pedro, ten cuidado que hundimos. Y el Señor durmiendo. No se trata de acostarse en medio de los problemas. Bueno, me voy a dormir. Hay algunos que tienen problemas y lo único que hacen es agarrar la caña, agarrar la moto y se van a pescar. ¿Sí o no? Hola, ¿sí o no? Quieren huir de los problemas. Pero no es así. Hay que enfrentarlos. Ahora, no se trata de dormir en medio de los problemas. Se trata de pedir la sabiduría al Señor para enfrentar los problemas, de tal manera que nosotros podamos aprender de ellos. Y así descansar en el Señor. Dice en el Salmo capítulo 4, versículo 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No es fácil dormir tranquilo cuando nos aflige a una preocupación, pero debemos acordarnos de esto, tomar en cuenta esto, que todo lo que pasa en esta vida es pasajero, escuchá, pasajero, es pasajero. Todo lo que pasa por esta vida es pasajero, nada más. Y quiero que entiendan un principio bíblico. Pablo nos habla también de la experiencia que tuvo, porque todo lo que él experimentó, lo escribió. Él practicó la palabra, él escribió la palabra, él interpretó la palabra y él vivió la palabra. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Cuando tenemos la esperanza no puesta en un político ni nada por el estilo, ni siquiera en el vecino, ni siquiera en el pariente, sino en el Señor. Dios puede utilizar a un vecino, puede utilizar a un político, Dios puede utilizar a un amigo, pero tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. Entonces las cosas cambian, porque tu expectativa no está puesta en la tierra, sino en los cielos. No está puesta en lo temporal del mundo, sino en lo eterno de Dios. Amén. Ahora bien, hay personas que ven los problemas como si fuera el fin de sus vidas. Como si fuera, me voy a morir. Mira lo que me pasa. Ay, ya no doy más. Y algunos sí que son exagerados. Pero el dolor, la enfermedad, los problemas físicos, los problemas familiares,
los problemas económicos y todos los problemas que pueda haber en este mundo van a pasar. Y nosotros tenemos que aprender en esa circunstancia a desarrollar fe y esperar en el Señor. Porque a medida que el Señor va dejando que los problemas empiecen a transcurrir en nuestra vida, vamos siendo, ¿no es cierto?, experimentados, con más madurez espiritual, entendiendo más a Dios, porque confiamos más en el Señor en momentos en el cual necesitamos urgente que Dios nos asista. Ahí está el Señor, pero Él deja pasar ciertos problemas para que nosotros nos afirmemos. Y cuando nosotros empezamos a entender de que estamos en manos del Señor, por más grave que sea el problema, tiramos el ancla y dejamos la barca quietita, esperando que Él venga a socorrernos. Estamos en una barca en la cual, si le permitimos al Señor entrar, entonces Él va a solucionar todos nuestros problemas. Amén. Entonces, es temporal. La Biblia dice, en Romanos capítulo 8, versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Tremendo. Nada puede compararse a la gloria del Señor en nuestras vidas. Nada. Nada. Y muchos me dirán, ¿para qué quiero la gloria de Dios? Y muchos se preguntarán, bueno, yo no quiero ser tan religioso, quiero comprometerme un poquitito nomás. Y un poquitito nomás el Señor te va a dar por ese poquitito de compromiso que tengas. Pero cuando vos te entregas al Señor y verdaderamente lo seguís y empezás a entender y comprender de que vos estás en manos del Señor, y por más que hay que el mundo se parta a la mitad, como decía David en el Salmo 46, aunque los montes se traspasen y se vayan a la mar, mirá qué tremendo, un mega terremoto, que la tierra sea oprimida, se parta. A mí no me interesa, estoy en manos del Señor. ¿Qué me puede pasar? Que Él no permita. Hola, porque está la otra. Dicen, no, si vos no sos bendecido, o si a vos te pasa algo, es porque no estás dentro de la voluntad de Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque Dios muchas veces permite ciertas circunstancias para que tu carácter cambie, para que tu manera de ver la vida cambie. ¿Me estás entendiendo? No te dejes engañar por muchos predicadores, profetas, ¿no es cierto?, apóstoles que hablan de esas tonterías, que al fin y al postre lo único que hacen es decepcionarte de un Dios que está está totalmente abierto para recibirte, pero hay alguien que te está predicando mal y te está dando falsas expectativas y vos te desilusionás, siendo de que Dios te va a bendecir, pero primero te tiene que enseñar. ¿Me estás entendiendo? Eso de que, si no estás bendecido, entonces vos no estás en la voluntad de Dios. Sin embargo, hacen cada cosa fuera de la voluntad de Dios que da hasta se te remueve el estómago. Mira. ¿Me estás entendiendo? Jesús está en la barca, está durmiendo, y le está permitiendo a sus discípulos no que se ahoguen, sino que tengan una experiencia totalmente diferente, totalmente distinta, que cambiaría la manera de pensar de cada uno de ellos. Entonces cambiaría el rumbo de sus vidas. Dios permite ciertamente para que vos te afirmes. Dios permite, y ahí es cuando tenés que pedirle al Señor sabiduría, porque muchos son tan testarudos que no aprenden ni a cañonazos, ni aunque saquen un decreto ley, no aprenden. La testarudez es el defecto más grande que tiene el ser humano. La falta de sabiduría produce testarudez. Pero cuando nos rendimos al Señor y empezamos a evaluar, ¿no es cierto?, lo que dice la Biblia,
y cómo estamos andando, qué es lo que quiere el Señor, empezamos a adquirir sabiduría de parte de Dios. ¿Lo estamos permitiendo? Dios permite ciertas cosas porque tarde o temprano el sol va a salir y va a brillar. Y las crisis van a pasar, pero las bendiciones van a venir. Pero depende de cada uno de nosotros. Amén. Ahora, nuestro Dios es un Dios poderoso. Porque no se compara y no podemos compararlo a ninguna crisis. Sino, es un Dios que está deseoso de bendecirte, pero está también deseoso de que tú aprendas. Entonces le promete a la iglesia, en Apocalipsis capítulo 22, le promete a la iglesia algo que la iglesia tiene que entender, algo que la iglesia tiene que comprender. Dice, he aquí yo vengo pronto. ¡Wow! He aquí yo vengo pronto. ¿Por qué dice, he aquí yo vengo pronto y pasan 2000 años? Porque el Apocalipsis fue escrito para que nosotros pudiéramos entender en estos tiempos lo que es la pretribulación, la apostasía, la venida del Señor Jesucristo, la gran tribulación, el Armagedón y posteriormente el milenio. Entonces no está hablando para la gente hace 2000 años atrás, está hablando para la gente hoy. Y hoy te dice, he aquí yo vengo pronto. Y cuando dice, he aquí yo vengo pronto, no le ponga hora, ni fecha, ni día, ni nada. Guíate por las señales, pero Él no te va a decir qué día voy a venir. Porque sería tan fácil. Entonces puedo pecar todo lo que quiero cuando, cierta manera, estoy conociendo el tiempo que va a venir y cuando falta 1 o 2 días para que venga, me porto bien. Pero Dios no es tonto. Entonces quiero que entiendan, primero, y aquí viene pronto, significa alerta, alerta. Yo vengo pronto a arrebatar, a sacar el Espíritu Santo de la tierra, a arrebatar a la iglesia, a sacarla de la tierra. ¿Escuchó? Pero los que todavía están durmiendo, todavía no están despiertos o no tienen aceite en su lámpara, se quedan. Y puede ser que hoy te entre por acá y te salga por acá, pero ya es problema tuyo. Pero algún día te vas a acordar de las palabras hoy. Por ejemplo, aquel día esté yo predicando y desaparezca en un abrir y cerrar de ojos, y vos lo estés viendo, es porque todavía estás acá en la tierra. Amén. Entonces tú tienes que entender que lo que estás practicando como cristiano tiene que marcarla diferente. No estoy hablando de legalismo, estoy hablando de temer a Dios, estoy hablando de principios bíblicos, estoy hablando de poder permitir al Espíritu Santo los cambios en nuestra vida. De eso estoy hablando. No estoy hablando de lo que a mí se me antoje. Hermana, no venga con zapato alto. Hermana, déjese el pelo largo. Hermana, los aritos son del diablo. ¡No! Eso es una tontería. Yo no estoy para eso, no estoy para perder el tiempo. Estoy para decirte que el Señor viene pronto. He aquí yo vengo pronto, dice. Y para los que le esperan, para aquellos que anhelan la venida de Cristo, dice, y mi galardón conmigo, y recompensaré a cada uno según sus obras. Amén. Amén. Y todavía Jesús estaba en la barca, estaba durmiendo. Y dejó a los discípulos que pelearan, que lucharan, que estén ahí esforzándose para que, mirá que la popa se me agujereó, mirá que la proa se vino abajo, mirá que el palo mayor se está cayendo. Y él dormía. Y estoy seguro que después, años más tarde, a lo mejor Pedro, Andrés, Bartolomé, Tomás, Andrés y todos aquellos discípulos se estarían recordando e inclusive usándolo para predicar la palabra de Dios.
hemos pasado por esa circunstancia. Dios permitió para que se nos abriera la mente. Dios permitió para que nosotros cambiáramos de actitud. Dios permitió para que nosotros creciéramos espiritualmente. Dios permitió para que nosotros nos afirmáramos en la fe, para que recibamos al Espíritu Santo, y la unción del Espíritu Santo iba a cambiar e iba a pudrir el yugo. Es nuestra responsabilidad tomar la decisión correcta ante los problemas. ¿Sí o no? Claro que sí. Es decir, yo decido si mi vida tiene su fin, o aprovecho aquella circunstancia para aprender de parte de Dios y dejar que la mano del Señor se mueva y yo pueda recibir esa bendición y pueda entender los propósitos de Dios. Depende de mí. Es mi responsabilidad como cristiano. Hay otros que atribuyen todo eso a Dios. Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro, Dios va a hacer, como si fuera que vos sos una persona que querés dominar a Dios. Escucha, yo decreto que mañana va a ser un día tremendo y que vas a recibir una bendición. Y acordate, hermano, te van a golpear la puerta y vas a recibir $2 millones. ¡Qué estupidez! Cuando en realidad lo que Dios quiere es que hagas su voluntad, no tu voluntad, ni tampoco que esfuerce la voluntad de Dios. No proclames cosas que no son de Dios. No digas cosas anticipadamente, porque eso puede servir como condenación. Porque por cada palabra ociosa que sale de la boca, darás cuenta en aquel día. Amén. Y muchos van a dar cuenta. Amén. Lo primero que debemos hacer es invitar a Jesús que suba a nuestras barcas, porque si Él sube a nuestra barca, obviamente jamás se va a hundir. Tener la plena seguridad. Y con esto quiero terminar. Salmo capítulo 18, versículo 32 dice, 32 y 33, Dios es el que me ciñe de poder. Es el que me ciñe de poder. Es el que me viste. Quien hace perfecto mi camino. Y acá hay una comparación. Primero dice eso, luego hay una comparación. Un símil. Una metáfora. Quien hace mis pies como sierva. ¿Y por qué dice que hace mis pies como sierva? El siervo o el cervatillo jamás va a pisar mugre. Jamás se va a ir al fango, se va a ir al barro. Usted va a ver que el ciervo, el cervatillo, tiene los pies limpios, las pezuñas limpias. Quizás el chancho no, porque se revuelca en el chiquero. Pero el salmista hace esa referencia, dando a entender que yo he comprendido que lo que quiere Dios es que no me revuelque en el chiquero. Amén. Segundo, dice, y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Qué significa? ¿Sabes lo que significa? Que Él te va a dar algo conforme a tu capacidad. Dios utiliza tu capacidad. Y conforme vayas creciendo, Él te va dando cada vez más, cada vez más, cada vez más, porque vos vais creciendo espiritualmente y Él te va dando conforme a tu capacidad. Amén.